Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir silencio en clase, algo tan importante para cualquier docente. Ya os adelanto que en este vídeo no hay ningún botón mágico el cual vais a pulsar y vais a conseguir silencio en clase, ni 3 consejos que son aplicables a cualquier tipo de alumnado y eso va a hacer que estén en completo silencio en clase, ambiente de trabajo óptimo. Esto habla sobre todo de autocrítica y de conocimiento. Por eso he elegido este texto, porque la primera pregunta que nos lanza es ¿qué estamos haciendo mal? Si no tenemos el ambiente de trabajo idóneo o que esperamos de nuestros alumnos, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? Ellos están haciendo su parte, que es ser alumnos, intentar hablar e intentar llevar siempre un poco la situación al límite, eso lo sabemos y va a ser así. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿son nuestras lecciones dinámicas? Es decir, la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿nuestras lecciones son dinámicas? Y el dinamismo no quiere decir que cada día sea una nueva aventura, tenemos que crear nuevas aplicaciones, siempre basarnos en la tecnología. No, a lecciones dinámicas simplemente son lecciones bien estructuradas donde el alumnado sabe después de la qué va. Después del A va al B, después del B va al C. Y el alumnado es consciente. Si hay una explicación magistral, posteriormente hay una realización de ejercicios, posteriormente a lo mejor hay una puesta en común, posteriormente una corrección, una entrega de esos ejercicios al profesor. Todo esto es dinamismo porque el alumno sabe en qué momento que toca. Los momentos que se pierden en el silencio son los momentos en los que el alumnado no sabe o son momentos en blanco, ¿no? Podríamos llamarlo. Esos momentos de incertidumbre donde el alumnado no sabe qué viene después, por lo tanto, ¿qué hace? Se pone a hablar. Vamos a continuar con la siguiente pregunta de autocrítica, que es ¿abuso de clases magistrales? Las clases magistrales han de estar siempre presentes, eso creo que es obvio y para ciertos conceptos incluso imprescindible. Pero si tenemos 4 clases seguidas de 45 minutos, un total de 3 horas de clases seguidas, si estamos de las 3 horas, 2 horas dando lecciones magistrales, estadísticamente, ya no es ningún tema de hipótesis, es que estadísticamente las personas podemos estar atentas a una explicación magistral durante 8 minutos de media. Algunos estarán 1 minuto y otros estarán 50, pero de media 8 minutos. Por lo tanto, es imposible que si damos 2 horas de lecciones magistrales, el alumno o el alumnado esté en silencio, porque es que a los 8, 10, 15 minutos habrá desconectado y si desconectan son propensos a ponerse a hablar, porque son niños. Posteriormente, ¿es el ritmo de mi explicación muy rápido o muy lento? Sabemos que dentro de una clase tenemos diferente tipo de alumnado. Es imposible explicar únicamente para un grupo o únicamente para otro. Tendremos alumnos que tengan más dificultades en ciertas asignaturas, necesiten un ritmo menor y otros que tengan muchas facilidades para esa asignatura y puedan aceptar o entender un ritmo de explicación mayor. Por lo tanto, tenemos que buscar el equilibrio y eso es muy importante. ¿Cuál es mi tono de voz? Aquí hay 2 posibles errores. O que nuestro tono de voz sea muy bajo, tan bajo, que sea propenso a que ellos desconecten más rápido la explicación. Y ya no bajo, sino es jugar con el tono de voz, no siempre mantener el mismo tono de voz. Podemos ir haciendo énfasis o subir el tono de voz en cosas que son realmente importantes y en otros momentos descender el tono de voz, porque al final también es nuestra herramienta de trabajo y tenemos que cuidarla. Y un error muy común es cuando el alumnado habla, yo elevo mi tono de voz, subo por encima de ellos y así pienso que ellos van a entender que tienen que callarse y escucharme, ni muchísimo menos. Después hablaremos de ello, pero si es necesario invertir, y no digo perder tiempo, sino invertir tiempo en estar 10 minutos en silencio para que el alumnado entienda que el silencio es completamente imprescindible para la atención y para el enseñamiento o para la estancia en clase, invertiremos 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos. Pero si no invertimos tiempo en ello, simplemente aumentamos nuestro tono de voz, es imposible conseguir el objetivo. ¿Qué indica nuestro lenguaje no verbal? Algo muy importante es qué le estamos expresando al alumnado: gesticular,
incluso los gestos de nuestra cara o cómo los miramos, cómo les transmitimos. No es lo mismo mirar fijamente a un alumno porque sabemos que tiene dificultades en cierto concepto y durante la explicación mirarlo. El alumno va a entender que le estamos hablando a él y que tiene que poner atención. O no es lo mismo focalizarnos en un alumno y decir por favor silencio con su nombre, por favor Pedro silencio. No es lo mismo que no mirar a un alumno y decir silencio al aire. Ahí estoy ya metiendo también la parte verbal, pero bueno, es importante, ¿no? ¿Cuál es mi posición en el aula? Estoy estático en la mesa, explico de pie, explico sentado, que no suelo recomendar nunca explicaciones sentados porque parece que estamos en una posición más vulnerable y el alumnado tiende más a hablar. Obviamente, como he dicho, no es aplicable a todas las clases, pero si podemos elegir una explicación de pie y siempre en movimiento, mucho mejor que estar estáticos en la pizarra o en nuestro sitio. Si nos vamos moviendo por la clase, ese dinamismo y ese posicionamiento en el aula y esa cercanía al alumnado hace que cuando tú pases por el lado de un alumno, si tiene ganas de hablar, le estamos ayudando a evitarlo porque tú estás muy cerca y no va a hablar con el profesor al lado. Y la de los alumnos, ¿cómo están colocados? Por grupos, de manera individual. Hoy en día, por la situación que estamos viviendo, obviamente están de manera individual. Por lo tanto, aún más es más importante ese movimiento en el aula, ya que tenemos alumnos que están separados de sus compañeros y que están al final. Por lo tanto, muchas veces tienden a hablar un poco más por el distanciamiento frente al profesor. ¿Y a qué hora es mi clase? Un mismo grupo clase, un mismo quinto de primaria, por ejemplo, varía mucho a primera hora y a última hora de la tarde, porque a primera hora están más atentos, vienen con la cabeza mucho más despejada, son las primeras clases, tienen menos saturación de conceptos, menos saturación de trabajo, están mucho más concentrados que a última hora de la tarde, que ya están pensando en merendar, en irse a entrenar al fútbol. Por lo tanto, mi actitud frente a las clases tiene que variar. Es decir, a primera hora tal vez necesite mucho menos esfuerzo para conseguir ese ambiente de trabajo y ese silencio. Pues a última hora tendré que saber también cómo dinamizar mis clases. Las clases no pueden ser exactamente igual a primera hora que a última. En muchos centros ya lo tienen en cuenta y las asignaturas que se imparten a primera hora no son las mismas que se imparten a última hora. No es lo mismo una educación física a última hora, y no por importancia, sino por dinamismo de la clase, que unas matemáticas a última hora de la tarde. Bien, entender la norma. De esto he hablado previamente. Si el alumno no entiende la importancia del silencio, es imposible que lo aplique. Es decir, yo no puedo pedir silencio, que no se consiga el silencio y seguir explicando, porque entonces el silencio no es importante y ellos lo entienden como tal. Si quiero conseguir el silencio, tengo que establecer metas que aquí nos dice que puede ser bastante útil para mejorar su implicación con la norma. ¿Mi meta cuál es? Que se consiga el silencio. ¿Cómo? Si he de pausar una explicación y esperar a ese silencio durante 10 minutos, así será. Porque ellos al fin y al cabo no quieren perder tampoco su tiempo. No es divertido estar en silencio sin escuchar la explicación del profesor. Aunque cuando el profesor esté explicando, ellos tiendan a hablar. Ellos no quieren estar en silencio sin hacer nada. Ellos quieren dinamismo, quieren avanzar, quieren aprender. Y eso lo tenemos que lograr, pero siempre sabiendo que el silencio está por encima de todo durante las explicaciones. Ser dinámico. Ya hemos hablado también de dinamismo en los dos puntos anteriores. Intenta preparar dos veces, vamos a ver si a la tercera. Intenta preparar actividades y lecciones dinámicas para que presten atención y no pierdan la concentración. He dicho previamente que dinamismo y buscar esa innovación sin límites siempre es diferente. Hay veces que cuando hacemos una lección magistral casi que te sientes mal porque dices, no estoy aplicando creatividad en mis explicaciones, no estoy innovando a nivel tecnológico, pero muchas veces una explicación magistral bien hecha y con el tiempo y la durabilidad necesaria sin extendernos en exceso es imprescindible. Por lo tanto, nos dice, estamos en la era de las TIC. Esto también debes aplicarlo en tus clases. Es importante, sí, pero ser dinámico significa que el alumno también sepa qué pasa en cada momento. Ese dinamismo, es decir, momento explicación, momento lectura, momento compartir. Utilizar juegos.
O sea, y utilizar juegos para conseguir el silencio puede ser muy importante. Un juego puede ser un 2-3 silencio, como nos dice aquí, o simplemente a nivel rítmico musical, y los alumnos nos responden. Eso, que parece una tontería, consigue que cuando ellos escuchen este sonido, sepan que están hablando, que están haciendo algo que no toca. Entonces nos van a responder con las dos palmadas y a la vez vamos a conseguir ese silencio. Es algo muy simple, que parece incluso lógico o casi innato en los profesores, ¿no? El buscar ciertas metodologías para el silencio, pero muchas veces no lo aplicamos porque pensamos o podemos pensar que no es funcional, y sí lo es, y mucho. Jugar con el tono de nuestra voz es muy importante. No podemos estar... Voy a leer literal. Dice: cuando veas que pierden la concentración y empiezan a murmurar y a hablar, que puede ser durante muchos momentos, y no solamente durante una explicación magistral, sino también durante un momento de realizar tarea. Una de las tácticas más usadas es seguir con la lección, pero con un tono de voz muy bajo, así poco a poco la clase se queda en silencio. Los alumnos que quieran atender contribuirán al silencio. Personalmente, a mí no me vale únicamente con bajar el tono de voz. Yo, si empiezan a murmurar, simplemente paro la explicación, no pido silencio, no elevo mi tono de voz por encima de ellos, ni empiezo a chillar silencio, por favor. Yo paro la explicación, ellos mismos, unos a otros. Al principio hay un poco más de murmullo: oye, cállate, tal, que que tenemos que hacer la faena, o entre ellos se lo van diciendo. Y al final consigo silencio, porque ellos previamente ya saben que yo he invertido tiempo en entender la norma. El silencio es muy importante, y si yo paro la explicación es porque no hay silencio, y si no hay silencio, no voy a seguir con la explicación, y si ellos pierden la explicación, es peor para ellos, porque al final la tarea la van a tener que realizar exactamente igual. Por lo tanto, hemos llegado a ese punto en el que tengo una metodología clara frente a la búsqueda de ese silencio. Moverte por las mesas me parece súper interesante. Primero, para fomentar el buen aseo y la buena presentación. Parece una tontería, pero cuando un alumno sabe que el profesor va a pasar a mirar su libreta, se esfuerza mucho más. Todas las personas necesitamos ciertos reconocimientos, tanto de niños como de adultos. Por lo tanto, si el profesor pasa por tu mesa y te está diciendo muy bien, siempre refuerzo positivo, siempre buscar ese refuerzo positivo. Oye, muy bien, lo estás haciendo muy aseado, un buen ritmo de trabajo, y te vas moviendo, les vas hablando personalmente, ya no en grupo. Oye, estáis trabajando muy mal o estáis trabajando muy bien. No, personalmente: oye, tú estás trabajando muy bien, tú puedes mejorar. Tu ortografía no te estás fijando, la caligrafía, cuidado. Todo eso parece que no, pero fomenta el silencio, porque el alumno sabe que en algún momento tú vas a pasar por su mesa, y si lo pillas hablando sabe que va a tener unas consecuencias. Actividades mecanizadas. Dice: si ves que se distraen con facilidad, una buena idea es hacer que realicen actividades mecanizadas, como por ejemplo copiar esquemas en la pizarra o algún contenido del libro. Yo esto no lo recomiendo para nada. Yo no hago copiar, porque al final no sirve para absolutamente nada. Antes de copiar un esquema en la pizarra, realizar ese esquema en la pizarra, o sea, realizar ese esquema en su libreta. Es decir, si estás hablando vas a tener una consecuencia negativa, al igual que también utilizamos el refuerzo positivo. No tenemos que tener miedo en un momento dado. Un error o una cosa mal hecha tiene que tener una consecuencia, pero tiene que tener una consecuencia que al final sea provechosa para el alumno. Es decir, ¿para qué copiar un esquema o una frase o no hablaré más? Realiza un esquema de lo trabajado hoy. Es mucho más productivo, aunque no deja de ser un castigo. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de cuidado con este tema o este tipo de actividades mecanizadas que nos habla aquí. El poner música en voz alta cuando estén hablando, pues bueno, a mí personalmente no me gusta, porque yo como profe de música, la música casi es un regalo, es algo positivo, algo que se debe disfrutar, y no que sea, pues bueno, poner música cuando ellos están hablando. Puede ser una buena técnica, personalmente no la he aplicado, yo no me llama tanto la atención, por lo tanto no voy a entrar mucho en detalle en ella. En cambio, sí en la señal de silencio. Crear una señal, ya sea con las manos, con un pañuelo, a principio de clase y cada vez que los alumnos deban callarse. Yo, en primer lugar, lo que hago es parar la explicación, obviamente cuando no hay silencio, no hay ambiente de trabajo, y posteriormente levanto la mano.
los alumnos saben que en respuesta a mi gesto ellos deben levantar la mano también. Cuando los alumnos van viendo que la gente levanta la mano, sabe que deben callar y finalmente se consigue silencio levantando la mano. Siempre tenemos que tener un número establecido de veces, o no establecido, pero no puede ser de manera reiterada cada vez que hay murmullo y levantamos la mano, y que le estemos levantando la mano cada 5 minutos, o cada 4 minutos, o cada 3 minutos. Eso no sirve. Puede ser para momentos puntuales, levantar la mano y decir, oye, vale, no pasa nada, nos hemos ido un poco de la explicación, estamos hablando, levantamos la mano, volvemos y seguimos sin más, sin ningún tipo de reflexión sobre el silencio ni absolutamente nada, seguimos sin más. Esto previo a que en otras ocasiones ya hemos parado la explicación, hemos estado en silencio. Si esto se repite, pues tendremos que invertir un tiempo en reflexionar sobre el silencio, qué está pasando e incluso dejar la explicación. No nos dejan explicar, dejamos la explicación y que tenga unas consecuencias, que se busque en la vida. No pasa nada, tenemos muchos días para trabajar ese concepto. Pero ese día se van a llevar un susto sabiendo que por su culpa, por ese momento de murmullo o de no dejar avanzar la explicación, han perdido la explicación y tienen que realizar las tareas o tienen que hacer las cosas sin la explicación previa del profesor, que tanto ellos agradecen y lo agradecen muchísimo. Y eso no les gusta, por lo tanto puede ser una buena manera. ¿Algún objeto? Pues bueno, en este caso me hizo mucha gracia porque dice, es un clásico que los profesores utilicen algún objeto a modo de instrumento para llamar la atención, pero muchas veces lo deterioran, ¿no? Dando golpes encima de la mesa, cosas un poco que quedan incluso antiestéticas, ¿no? Vistas de fuera. Un silbato, algún instrumento musical, por ejemplo un carrillón, un pequeño carrillón, le das un golpecito, lo dejas sonar y también es un buen método para que la gente o para que el alumnado sepa que están hablando, que no toca, que toca escuchar, le damos un golpecito, estamos en silencio, pausamos un poco la clase y continuamos. Lo de los premios directamente lo salto porque, o sea, para mí lo de premiar frente a algo que es necesario no es un buen método. ¿Refuerzo positivo? Sí. ¿Hablarles y personalizar que he dicho antes, oye, estás trabajando muy bien, muy buen aseo, todas estas cosas? Sí, pero que esto que nos habla aquí de chuches, material, libros, no sé, a nivel de extraescolares y estas cosas, no sé si se puede llegar a aplicar o en otras situaciones, pero obviamente no en clase. Refuerzo positivo sí, premios como tal, no. El lenguaje no verbal es súper importante, nuestra postura dentro de clase. Si ellos ven que nosotros frente a un momento de silencio no sabemos reaccionar, ellos van a propiciar más esos momentos porque al final ellos lo que quieren es, pues bueno, frente a un estudio el niño siempre prefiere jugar a estudiar, incluso un adulto, ¿no? Por lo tanto, si nuestra postura no es firme y no sabemos lo que hacer en cada momento, ellos van a buscar esos momentos. Llamar la atención, has de identificar quién es el causante del alboroto, llamarle la atención, cambiarle de sitio, mencionar su nombre en voz alta y firme. Esto lo que es, volvemos a lo de personalizar. O sea, no sirve decir silencio sin más. O sea, ¿silencio quién? Silencio Pablo, silencio Pepe, silencio Ana, silencio Jesús, silencio quien sea. Pero personalizamos y decimos su nombre, y siempre de manera educada y sin chillar. Silencio, por favor. Oye, Ana, por favor, ¿puedes estar en silencio? ¿Puedes bajar el tono de voz? ¿Puedes estar atenta? Porque si nosotros elevamos el tono de voz por encima de ellos y empezamos a chillar, porque ya es chillar, chillando, no vamos a propiciar que el volumen o el tono de voz medio de la clase baje, sino se eleve. Por lo tanto, pausamos la explicación, ya lo hemos dicho, realizamos el gesto y si aún así hay algún alumno o alumna en concreto, que serán pocos, que siguen hablando, se personaliza y se dice, por favor, fulanito, cállate, seguimos, que tenemos que seguir la clase. Hemos pausado la clase, hemos conseguido el silencio, no inmediatamente después de esta frase continuamos la explicación, pausamos y esperamos 4, 5, 10, 15 segundos en silencio y ahora sí empezamos o reanudamos la explicación. Personalmente, todo esto que comento para mí es un tema muy delicado. Estoy viendo que el tiempo del vídeo es más prolongado de lo que me esperaba. No hay problema porque creo que es algo muy importante. Creo que es un tema que ya se ha comentado mucho y he hablado desde un punto de vista creo que realista. No os he dado ningún consejo más mágico para que consigáis silencio porque no existe.
pero sí que hay muchos puntos que cuando uno escucha todo esto, se plantea ciertas cosas y hace autocrítica y dice, pues esto no lo estoy haciendo bien, esto puedo mejorarlo, esto puedo variarlo. Así que espero que haya sido de ayuda, un saludo y hasta el siguiente vídeo.